Buenas noches, o no sé, o noches a secas. A secas. Últimamente me pasa esto, lo de tener que salir después de los partidos. Siempre me ha pasado después de un palo. Se acabó la temporada. Carmelo, Alejandro Cristino, toda la gente que nos está viendo en esta fantástica noche de 23 de junio. Se acabó la 24-25 para el Atlético de Madrid porque se ha vencido al Botafogo, pero solo 1-0. Por lo tanto, los 3 goles de diferencia que había que marcar no se han marcado. El PSG ha hecho los deberes, el Botafogo ha hecho, sinceramente, creo que también sus deberes. Y el Atlético de Madrid, mucho antes de lo que esperábamos, hace las maletas y se vuelve para Madrid. Me sé la respuesta, pero Alex, ¿cómo estás? Primeras Bueno, sensaciones después mm, de la derrota, porque para mí es una derrota, ¿eh? sí. Un cierre de temporada que para mí define lo que venía siendo la temporada antes del Mundial de Clubes, ¿no? Un quiero y no puedo, un acabar con sensación agridulce, incluso ciertas dosis de mala fortuna, porque al final yo Sí, creo que si sí, sí. antes de empezar el Mundial de Clubes nos dicen que el Atleti iba a hacer en la fase de grupos 6 de 9 puntos, la mayoría la habríamos firmado. Y creo que refleja eso, que es una temporada donde evidentemente hay muchas cosas a mejorar y evidentemente lo que he dicho, creo que muchas veces se ve que el equipo quiere y no le da, incluso ahora ahondaremos, pero tampoco ayuda en ciertos planteamientos, etcétera, pero creo que también hay una dosis de que es una temporada en la que no está saliendo nada y sinceramente ya una vez acabado este partido, ganas de desconectar unos días y cambiar el chip porque lo necesitamos. Una temporada que da la sensación que por más que las tires, no va a Sí, traer nada bueno eso es. a los aficionados. Javier Hermelo, día de sentimientos encontrados el tuyo, ¿eh? Emociones Sí. positivas y emociones negativas. ¿Qué tal has visto el partido, Hermelo? Buenas noches. Buenas noches, pues bueno, yo creo que después de lo que acabáis de comentar ambos, poco más puedo añadir. Yo lo único, en cuanto al tema de que se finalice la temporada, me da mucha rabia en la forma en la que se termina. Siempre en los directos he sido reincidente en decir que esta temporada me he ilusionado muchísimo con el Atleti. He tenido tramos donde, sinceramente, consideraba que se podían hacer cosas grandes y a partir del mes de marzo todos sabemos lo que ha pasado y en la forma en la que nos hemos ido a pique, ¿no? En cuanto al tema del partido, pues es difícil, pero al final también se generaron una serie de expectativas en cuanto al partido. Todos creíamos mucho y creo que no se salió como se tocaba. Y creo que es lo que podemos echar en cara en este partido contra Botafogo. Creo que durante cierta parte de la primera parte y de la segunda se tiraron minutos claves y al final, cuando vas tarde, pues pasa lo que pase y te acabas arrepintiendo. Vamos a intentar analizar un poco lo que ha pasado. Es normal que estemos con estos ánimos porque también es complicado plantarse aquí Claro, delante de una cámara es un post muy complicado este, o sea, media hora después de lo que Sin hemos tiempo de vivido. digerir, etcétera, claro. Sí, pero creo que es importante que intentemos analizar un poco lo que ha ocurrido esta noche. Yo creo que es importante empezar por el principio y la primera sorpresa que nos hemos llevado esa tarde ha sido en el 11, la alineación. Además ha salido como mucho antes de lo previsto hoy, ha salido a 7:30 prácticamente, le ha adelantado Marca, creo. Sí, Y la Medina. sorpresa en el 11, Alex, ha sido la inclusión de Gallagher en vez de Coque. Lo que también obliga a Barrios a no jugar donde tan bien se le dio contra Seattle. Las certezas nos las quitamos del medio. ¿Cómo has visto esos cambios? Pues sinceramente inexplicable. Estoy muy enfadado con la decisión de Simeone porque me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Creo que el Atleti no está como para permitirse quitar las dos mayores certezas del anterior partido. Evidentemente el Seattle no es el mismo equipo que el Botafogo, Desde pero aún luego que así, no. o sea, el Atleti no puede permitirse, no está como para quitarse puntos positivos. Y al final tú sabías a qué partido te exponías, tú sabías qué resultados le valían al rival, tú sabías qué propuesta iban a tener, vienen de demostrar contra el PSG, que es un equipo que pueden aguantar en bloque bajo todo el partido tranquilamente, entonces no tiene ningún tipo de sentido quitarte a tu mediocentro más creativo y quitarte a un jugador que en la frontal viene de jugar con una inventiva y de hacer 2 goles que no ha hecho nadie en esta temporada más allá de Julián. O sea, ya no es solo marcar, es el tipo de goles que marcó. O sea, ¿quién ha marcado en el Atleti este año 2 goles así que no sea Julián? Ningún jugador. Sí. Entonces, creo que en un partido donde lo más importante, en una goleada, en una remontada, para mí lo más importante es cómo salgas al partido, que generes al rival estrés defensivo, que en el minuto 8 digan, parece que llevamos defendiendo 65 minutos, ¿sabes? Y que eso luego a la larga les sea perjudicial y no Les puedan desgaste, defender todo sí. el partido con la misma frescura. Y creo que el Atleti ha tirado esa primera media hora, te diría que al
85% por una decisión injustificable de Simeone, que ha generado una estructura ofensiva que le ha venido bastante mal al Atleti. Alex ha resumido muy bien que hemos perdido sin tener a Coque en el campo y sin tener al Barrios de Seattle en el campo, pero el Melo, por intentar entenderlo un poco, ¿qué crees que ha buscado Simeone metiendo a Gallagher en banda izquierda? Por intentar entenderlo, por intentar un resquicio de información o de... Fíjate, Marín, que lo comentaba antes con Alex fuera de cámara, que decía yo, es que el único argumento que encuentro para entender por qué entra Gallagher es en fase defensiva y es por las transiciones, porque quizá Coque podría sufrir un poquito más en ese aspecto, pero es que tampoco, quizás es a lo único que me puedo agarrar, porque realmente no veo la lógica en este sentido. Es más, por la mañana grabamos un vídeo tú y yo y llegamos a la conclusión de que no era día para hacer inventos. Sí. Y que si había un sacrificado, estábamos más cerca de Paul. Claro, y en este caso era por la introducción de Griezmann en el 11, por juntar a 3 jugadores ofensivos ante la necesidad que tienes de marcar 3 goles, ¿no? No sé, es complicado. Además, la disposición de Gallagher en el campo muchas veces era en ese 3-4-2-1, en ese Atleti de los mediapuntas que ya conocemos, pero es que tampoco lo encontramos en ninguna situación ahí, porque no estaba fino. No ha tenido tiempo. Al final, perdona, el césped te lo dice, sí, ¿no? Recordar todos los partidos en los que inicia Gallagher, al final siempre acaba el Atleti variando 2 o 3 posiciones en el durante de la primera parte. Hoy acaba volviendo Barrios a la base, Juliano en izquierda y De Paul en derecha. O sea, no es la primera vez que Gallagher de inicio, la consecuencia es mover a 2-3 jugadores en el durante de la primera parte y al descanso rectificar y por ende asumir que has perdido 45 minutos, que evidentemente en un partido en el que tienes que marcar 3 ya es prácticamente imposible de solventar. Y es el gran problema de la banda izquierda del Atlético de Madrid, que lo hemos comentado infinidad de veces, que creo que hemos llegado con unas carencias al Mundial de Clubes que ya todos sabíamos que no se han cubierto y que en el Mundial de Clubes se han hecho más grandes todavía, porque vemos ese cambio de Lino en el descanso del PSG que estaba en banda izquierda, hemos visto el cambio de Gallagher en banda izquierda, o sea, en el descanso por Antoine Griezmann, que ahora hablaremos también un poco de ello, pero más allá de esa alineación y de esa táctica o de esas decisiones de Simeone, el primer tiempo para mí está muy condicionado por las decisiones arbitrales, que no es tan malo decirlo, o sea, quiero decir, hay cosas muy evidentes. En Twitter he leído esos 3 penaltis, para mí hay uno que no, porque el segundo creo que es el plantillazo que viene a posteriori de tocar balón en defensa, pues bueno, te lo puedo llevar a comprar, pero para mí el que revisa el VAR es el más grave, el de la falta y entre comillas muchísimo eso de Sorloth. Es, de verdad, lo decimos muy de broma, pero para coger y decir, chicos, muchachos, vamos para adentro del vestuario y que esta broma la juegue otro, porque... A mí esto me calienta muchísimo porque al final es que yo juego de defensa y este tipo de lances se dan en todos los partidos. Vosotros también jugáis a fútbol, de cierto modo no, habéis competido. Sabéis que eso nos falta en la vida. Es un forcejeo entre delantero y central. Sorloth es más potente físicamente que en este caso Jair Cuña, que es alto, mide 1,97, pero es finito. Al final Sorloth... O sea, Jair lo tiene agarrado y él simplemente se para con los brazos, no empuja, no lo desplaza una barbaridad, simplemente se lo quita de encima, salta sin dar un codazo, sin nada, le da de cabeza, gana la posición, gana el duelo. Es que no hay más, es fútbol, es un contacto totalmente normal. Es que de verdad es inexplicable lo que ha surgido en esta primera parte, pero es que esta me molesta especialmente porque de verdad, es que si juegas al fútbol sabes que eso nos falta en la vida. Y que a la inversa nunca habría sido penalti. Hay que llevar yo. Al final, para mí es una decisión tremendísima, mayúscula de queja. Porque al final, es que mira, el primer penalti, obviamos ese segundo, que para mí tampoco es, porque al final despeja antes, etcétera. Pero el primer penalti, yo siempre digo que para mí es un penalti de VAR. Es un penalti que para mí hace unos años te podría comprar que no fuese, porque creo que Julián ya iba perjudicado a la acción y ya se iba resbalando, pero es cierto que es un penalti que desde el VAR se está pitando. Entonces, si sigues lo que vienes haciendo, lo tienes que pitar. Pero si no lo pitas y consideras insuficiente ese pisotón, no puedes nunca de repente cambiar el criterio y castigar un simple forcejeo. Además es que Sorloth precisamente es un delantero súper limpio en los saltos. A veces hasta demasiado limpio. Eso es. Noble, es que no es el Diego Costa que nosotros conocíamos, por ejemplo, que sabías que iba a ir arriba con el codo aquí.
Y que probablemente le iban a pitar falta en 7 veces de cada 5. Es verdad. Pero Sorloth no creo que sea así. Yo lo que sí quiero comentar de la primera parte, obviamente aquí vamos a intentar analizar tanto lo bueno como lo malo, ¿eh? Y creo que ya hemos hablado de Simeone, y lo de Simeone mañana profundizaremos mucho más en el directo, desde luego, porque creo que da para ello. Pero yo tampoco quiero ser tan tremendista, porque la primera parte, es cierto que la primera media hora creo que el Atlético de Madrid vuelve otra vez a estar a la expectativa de lo que hace el rival, de esperar a ver cuáles son sus armas o cuáles son sus puntos débiles, un debe de Simeone de toda la vida, y que en estos partidos a lo mejor no te da. Pero luego esos últimos 15 minutos, si se llega a pitar el penalti, si Julián mete la que tiene en el área pequeña, ostras, es que con un 1-0, con un 2-0, el Atlético de Madrid había hecho algo para llegar mínimo con un gol por delante en el descanso, que creo que es lo que ha faltado, porque luego te llevas al descanso con un 0-0 y que ya con la angustia, yo creo, y la sensación de decir, queremos, pero no nos da. Y es que luego la solución de la unidad B, que lo decía Alex en sus claves del partido, es que en el descanso se va Gallagher y entra Antoine Griezmann. Entonces, ¿qué cambia en la segunda parte, chicos? O sea, ¿qué diferencia ha habido desde la primera parte, en el que al inicio ha costado, luego en el tramo final ha estado mejor? ¿Y cómo hemos empezado la segunda parte? ¿Vosotros realmente en algún momento habéis pensado esto se gana 3-0 o esto se gana con diferencia de 3 goles? Yo personalmente no. Yo tampoco. Hombre, evidentemente es ciencia ficción. A lo mejor ese penalti en el descuento hubiese hecho ponerse nervioso al rival, pero el Atleti no estaba dando sensaciones como para acercarse a esa proeza, a ese resultado tan claro a favor. Es cierto que acabamos mejor la primera parte y que en la segunda parte, en líneas generales, sobre todo en el Ecuador de la segunda parte, hay un tramo bastante mejor, pero creo que ha sido más por empuje y por necesidad y por urgencia que por fútbol. O sea, creo que el Atleti hoy no ha estado preciso en las combinaciones, no ha movido el balón de lado a lado. Hablaba yo, por ejemplo, en las claves de que para mí el centro al área debe ser una consecuencia de la jugada, no el recurso principal, y creo que el Atleti no ha movido el balón como para que un centro acabase siendo sorprendente. Al final, bueno, Hermelo lo sabrá más que nadie, cuando un bloque bajo está bien colocado y el rival lo único que hace simplemente es dar 2-3 pases no progresivos y centrar, para el defensor es muy cómodo defender ese balón. Porque, y para la defensa del Botafogo más todavía. Más todavía, que son aviones en ese sentido, claro. Entonces, bueno, ¿que ha habido algún tramo en el que la sensación ha sido mejor? Pues sí, por empuje, porque al final no dejas de tener mejores jugadores que el rival en cuanto a calidad técnica, sin ser el Atleti tampoco el equipo más llamativo en ese sentido. Pero creo que hemos evidenciado que no hemos estado finos con balón y hemos echado en falta ciertos perfiles, ¿no? Pues como en estos contextos de partido yo siempre digo que un regateador te da mucho, que un regateador te genera cosas que no están pasando en el partido y que de repente en una simple acción individual pueden pasar y ya cambiar dinámicas, y el Atleti no tiene eso, ¿no? Como el Atleti necesita que demasiadas cosas salgan bien. Y claro, eso en un contexto donde necesitas un 3-0 o un 4-1 a favor, pues te alejas muchísimo de la proeza, ¿no? Y Hermelo, no sé si me compras esto, pero al hilo de lo que dice Alex, de todas las cosas que se han evidenciado que le faltaban al Atlético de Madrid, es que no las tenemos. O sea, ese regateador, ese banda izquierda que te dé algo más que la insistencia de Galán, o el regate hacia adentro de Lino, o lo de Gallagher, que hoy no sabría definirlo, pero la sensación es que a lo que teníamos era lo que estaba en el campo, porque los cambios han sido Griezmann, que bueno, ha metido su gol, que tengo aquí un dato, fin de la sequía. Griezmann rompe una racha de 18 partidos sin hacer un gol con el Atlético de Madrid. 1.124 minutos, 8 remates a portería y 22 disparos totales. Pero ojo, que no nos engañe, ¿eh? No nos hagamos trampas al solitario, que las intervenciones de Griezmann con balón hoy han sido duras. Y luego es un regalo de Julián, así que... Es que de hecho te iba a decir, lo comentaba antes Alex, al final muchas veces si tienes ese perfil regateador te permite desequilibrar de cierta forma el partido. La única acción que vimos así pues fue la del gol de Griezmann, en la que Julián, pues vaya gesto técnico virtud, de Julián, ¿eh? Sí, por virtud, porque en ese aspecto es muy bueno, pero no debe ser él el que en muchas situaciones tenga que recurrir a hacer eso. Al final, pues por pura necesidad lo hizo muy bien y Griezmann acabó marcando gol. Pero generalmente es ese extremo desequilibrante que te regatea, que te genera cosas que al final es difícil defender a un perfil así que constantemente te busca las cosquillas. O sea, no es nada fácil y al final, de cierta forma,
haciendo una lectura global de todo esto, me alegro de que se hayan evidenciado tantas necesidades del Atlético de Madrid en este Mundial de Clubes, porque creo que hay margen de reacción hasta el 31 de agosto, ¿no? Por lo tanto, sabiendo la situación que tenemos, yo creo que, vamos, si no se acaba reforzando como se debe, la banda izquierda entera, un extremo regateador, un 5, incluso un delantero, porque ya no sé ni cómo enfocar esto, pero al final sabes que son 6, 7, 8 refuerzos que necesitas porque no te da sino. Si tú quieres competir por todo contra Real Madrid, Barcelona y todos los que vienen por detrás, Villarreal, Celta de Vigo, quien sea, o firmas bien y te refuerzas como Dios manda, o no te da. Porque visto lo visto, te queda corto. Un central en condiciones, Hincapié, Cute, quien sea, pero alguien. Pues si nos separaron 5 millones para fichar a Baena para el Mundial, otros no sé si 5 para Cardoso, ahí tenemos en pantalla lo que ha perdido el Atlético de Madrid por no pasar de ronda o lo que no ha podido ganar, pero estoy leyendo aquí en Twitter a Gabirondo de Las diciendo el Atlético de Madrid se lleva 19,27 millones por participar más 3,70 por resultados, en total 23 millones de euros. No está mal, pero la decepción es absoluta por el qué y por el cómo. Es que creo que lo resume muy bien. Creo que el tema de los fichajes y el tema del dinero y da para muchos más vídeos más adelante, pero no quiero salirme mucho del partido porque creo que hay un nombre que sí que tenemos que destacar, que creo que es lo único positivo que podemos destacar del partido de hoy y te diría que casi del torneo, que es Jan Oblak. 12 paradas, ahí lo vemos en pantalla en los 3 partidos. Hoy ha tenido paradas de mucho mérito y que han sostenido al equipo en la idea de poder meter los 3 goles, pero creo que es lo único positivo que nos llevamos, más el fogonazo de Barrios en Seattle, hoy 2 goles evitados. O sea, creo que más allá de lo de Oblak, no sé si tenemos algo más positivo que rascar hoy. Sí. Bueno, para mí Lenglet, dentro de las circunstancias que le proporcionaba el contexto del partido, ha estado bien. Creo que ha defendido bastante mejor a un delantero difícil que como le ha defendido Lenormand. Llorente creo que siempre hay que destacarle. Yo creo que es un fijo, Llorente. Sí, que no hace falta ni decirlo, pero es injusto, ¿no? Yo siempre me gusta reseñarlo porque ojalá, yo siempre digo, ¿no? Que creo que es el jugador que elegiría si tuviese que jugar con 11 jugadores él mismo, ¿no? Creo que elegiría a Llorente. Y muy buena noticia lo de Oblak, ¿no? Al final, cuando ya tenemos claro, ¿no?, que va a ser el portero de la siguiente temporada, pues evidentemente estamos como para no quedarnos, ¿no?, con las pocas buenas noticias positivas y el torneo de Oblak ha sido una de ellas. No, y sobre todo en un verano en el que otra vez sonaba con fuerza la idea de reforzar la portería, de que Oblak se marchase, de un sustituto, incluso de un suplente nuevo para que a corto plazo le reemplazase. Es duro, pero bueno, creo que es duro que la mejor noticia sea Oblak. Creo que más en un día como hoy, que lógicamente necesitas se preveía que los nombres importantes deberían ser de la gente ofensiva y no estamos hablando de gente ofensiva que haya marcado 2-3 goles, estamos hablando de un portero que te evita que hoy te metan 2 ya en la primera parte y otra en la segunda, que te pone un centro atrás, y que salga una mano buenísima aquí arriba. Yo creo que por cerrar un poco este maravilloso postpartido del drama, creo que es importante recordar que el Atlético de Madrid se va con 6 puntos, que era lo que todos hubiésemos firmado al inicio del Mundial o antes del Mundial. Contábamos con una posible derrota contra el PSG y las 2 victorias contra Seattle y Botafogo. El drama viene por los 4 goles del PSG. Entonces, momento de analizar con cabeza, de reflexionar sobre las carencias que hemos hablado. Y momento para que nos dejéis en la caja de comentarios sensaciones, que creo que no serán buenas, quién ha sido el único que se salva, que sabemos que será Oblak, y sobre todo que mañana dediquéis la mañana a echar un vistazo a los artículos de la web, que ahí profundizaremos un poquito más el análisis del partido. Seguro que Alex escribe algo, el Melo también tendrá alguna cosilla por ahí. Así que, chicos, un placer compartir este momento de terapia con vosotros. Muchas gracias, Alex, muchas gracias, Melo. Y mañana más en el directo, y espero que mejor, porque peor que esto, chicos, seguro mejor. Que no. Hasta mañana. Chao, chao. Un abrazo. Chao. 19 de 19. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes el trabajo que tiene y todo el contenido que os vamos a traer? En la caja de comentarios tenéis un link para apoyar un poquito el proyecto. Échale un ojo. Si te interesa, pues oye,